A la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta actividad formativa que hoy tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio EIR. Realmente es un privilegio y un honor para nosotros que nos puedan acompañar. En estos momentos, cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Buenos días, estimado Julio. ¿Me confirma si se escucha? Buenos días, licenciada. Perfecto, le escuchamos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Buen día para todos. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Aprovecho para darles la bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema de tendencia global, la evaluación de impacto regulatorio, que forma parte de las herramientas de aplicación de la mejora regulatoria en El Salvador y que además posiciona al país en temas de gran relevancia que se envían en El Salvador. Promoción de negocios, competitividad, comercio exterior y atracción de inversiones. Este encuentro que tiene lugar hoy se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones 2026 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria, que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público. La mejora regulatoria, como sabemos, es una política pública orientada a formular regulaciones claras y además mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación, todo con el objetivo de contribuir al adecuado funcionamiento de las actividades de la administración pública, por supuesto, y de la sociedad en su conjunto, pensando siempre en cómo vamos a impactar de manera positiva en la comunidad, en el emprendedor, en el micro y pequeño empresario, en el inversionista, finalmente en la sociedad salvadoreña. La evaluación de impacto regulatorio forma parte de las herramientas de mejora regulatoria y este es un proceso de análisis sistemático de objetivos, opciones e impactos de las regulaciones. Además, es un proceso que nos garantiza y que representa la mejor de las alternativas para atender una problemática específica. Y finalmente yo diría que es un instrumento que ayuda a realizar un uso racional de la regulación y que promueve hacia adentro de las instituciones una reflexión sobre el problema que se quiere resolver, los objetivos que perseguimos y que además va a atender al cumplimiento de disposiciones de la Ley de Mejora y de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y como corolario, lo que se pretende es que la regulación le genere a la comunidad, al usuario, al emprendedor, al inversionista, más beneficios que costos. Y si se identifica que la regulación genera un costo, eso hay que analizarlo y hay que ver de qué manera podemos eliminar esos costos que terminan traduciéndose en un impacto negativo hacia el usuario, el emprendedor, el ciudadano y el inversionista. Vamos a analizar entonces estos contenidos con mayor profundidad durante el desarrollo de esta capacitación que va a estar conducida por la licenciada Marcela Marcía, especialista del área de evaluación de impacto regulatorio y simplificación administrativa de la OMR. Y va a estar siendo apoyada tanto por el ingeniero José Llobet, que es especialista en el área, como por el ingeniero Rafael Juárez, que es nuestro gerente
de evaluación de impacto y simplificación administrativa. Finalmente, quiero aprovechar para solicitarles, si les es posible, que enciendan sus camaritas con el objetivo de registrar este momento y ubicar en redes sociales este valioso encuentro. Muchísimas gracias a todos. Sean bienvenidos. Y espero que disfruten e incrementen sus conocimientos en materia de evaluación de impacto regulatorio. Muchísimas gracias. Ahí vemos que están encendiendo sus cámaras. Bienvenidos, representantes de las diferentes instituciones de gobierno, ministerios, órgano ejecutivo, entidades autónomas, municipalidades, bienvenidos. Los anuncios que siempre realizamos, del lado derecho de nuestra pantalla vamos a encontrar el chat de la reunión. Ahí se está ubicando un vínculo para que ustedes puedan registrar su asistencia a esta capacitación con sus datos generales, ¿verdad? Nombre, correo electrónico, teléfono, institución que representan, para que este día por la tarde les podamos estar enviando a través de un correo electrónico la grabación de esta capacitación. Y anuncio número 2. Muchas gracias por encender sus cámaras. Bienvenidos, gracias. Anuncio número 2, si tienen alguna consultita, por favor no duden en realizarla, ya sea levantando su manita digital y participando de viva voz. Sus comentarios enriquecen el foro. Y si lo desean, también pueden ubicar su consulta en el chat de la reunión y con todo gusto se va a estar respondiendo. Muchísimas gracias entonces, bienvenidos. Y le vamos a ceder el uso del micrófono y la palabra a la licenciada Marcela Marcial. Muchas gracias, un gusto saludarles. Adelante, licenciada. Muchas gracias, directora. Igual, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla, solo me confirman de igual manera si se puede ver. Denme un segundito. ¿Me confirman si se ve? Sí. Ok, perfecto. Bueno, gracias a todos porque están levantando su manita. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Para poder hacer honor al tiempo. Bueno, tal como la directora mencionaba, el día de ahora vamos a ver lo que es la herramienta de evaluación de impacto regulatorio, que esta herramienta va encaminada mucho al tema de las regulaciones. Como a quienes participan constantemente cada jueves, en muchas, ¿verdad?, capacitaciones vemos que nosotros nos enfocamos mucho en el análisis de las regulaciones y de los trámites. En este caso, la evaluación de impacto regulatorio va enfocada al tema de regulaciones y tiene también, más allá de ver la calidad regulatoria, también tiene su impacto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que diseñar, elaborar, aprobar regulaciones, ¿verdad? ¿Qué buscamos más allá de eso? Y es como lo mencionaba, solventar una problemática. Pero vamos a ahondar un poco más adelante sobre eso. Bueno, dando inicio primero, hablamos mucho de lo que es el objeto de la Ley de Mejora Regulatoria, ¿verdad? ¿Qué nos faculta a nosotros como institución en poder hacer este tipo de análisis de impacto, evaluaciones de impacto regulatorio?
y es más bien asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Es decir, estos aspectos, estos últimos aspectos, ¿verdad?, son clave al momento de que nosotros elaboramos, ¿verdad?, y diseñamos una regulación. Si bien no todas las regulaciones van encaminadas a afectar o a tener impacto en estos aspectos, porque también hacemos regulaciones para diseñar o realizar conductas más al interior de nuestras instituciones. Previo a dar inicio a los conceptos, ¿verdad?, de regulación, vamos a hablar un poco de lo que es el ecosistema del trámite, que este es una metodología, ¿verdad?, creada por el OMR, en la cual se visualiza un análisis integral donde podemos ver desde que inicia, ¿verdad?, la identificación de un trámite, todo lo que conlleva, ¿verdad?, la parte de simplificación y eliminación de requisitos, la identificación de mejoras o ajustes y la aplicación de metodologías de costos de cumplimiento, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad?, donde nosotros nos vamos a centrar, pero más bien va a ser una presentación más conceptual, ¿verdad?, de qué son los costos de cumplimiento y por qué nosotros hacemos hincapié en aplicar esta herramienta. Bueno, ahora ya entrando a lo que son las definiciones, nosotros hablamos mucho de regulación, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender como regulaciones? Como aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución, instructivo, disposición administrativa circular, normativa técnica u otros, siempre y cuando haya una interacción entre la administración pública, es decir, las instituciones, con la ciudadanía o un sector al que al que se regula, ¿verdad? En este caso, sobre esas regulaciones son las que nosotros vamos a someter a una evaluación de impacto regulatorio. Y lo especificamos más acá por el hecho de que, como les mencionaba, nosotros también nos regimos de normativas internas como institución, ¿verdad? Esas, pues, no hay un impacto más que buscar mejorar la optimización de cómo nosotros, los empleados y funcionarios públicos, podemos optimizar los procesos y poder brindar servicios de calidad a la ciudadanía o a los sectores a los que regulamos. Entonces, en este aspecto, vamos a únicamente someter estas evaluaciones a esos cuando haya ese tipo de interacción. Entonces, vamos a entender como evaluación de impacto regulatorio como el proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, a fin de garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que estas regulaciones representen una mejor alternativa para atender una problemática específica. Si bien la regulación, ¿verdad? Nosotros siempre como instituciones buscamos normar, ¿verdad? O tratar de resolventar una problemática pública o de interés público, ¿verdad? Mediante una regulación. Las regulaciones, si bien si no existieran, ¿verdad? No pudiera llevarse a un equilibrio óptimo, ¿verdad? Donde tanto los bienes, los servicios pudieran estar pudiera abastecer a todo el sector, ¿verdad? O a toda la ciudadanía. Entonces, es importante, ¿verdad? Que la regulación no la veamos como realmente algo malo, sino que buscar, ¿verdad? Alternativas que nos permitan primero, previo, ¿verdad?, a considerarse una regulación, ¿verdad?, el identificar o diseñar normas que no sean de obligatoriedad, como las vamos a ver más adelante, sino que más bien nos permitan que tanto va a ser el cumplimiento al momento de que nosotros como instituciones impongamos una regulación de obligatoriedad. Entonces, esto también nos permite hacer este tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí identificamos bien una problemática, identificamos qué beneficio va a traer la regulación que queremos implementar o diseñar y esto va a permitir, ¿verdad? Como dice acá,
poder generar beneficios netos para la sociedad. Bueno, entrando ya un poco a lo que, por qué esta herramienta, ¿verdad?, es necesaria, o cuáles son las facultades que como OMR tenemos para brindarles a ustedes el uso de esta herramienta, es en primer lugar emitir lineamientos, ¿verdad?, los cuales están en nuestra página web. Dentro de los lineamientos, pues, desarrollamos criterios para su clasificación, hacemos mención al tema de consulta pública, ¿verdad?, al contenido, procedimientos, entre otras materias exclusivas, ¿verdad?, de esta herramienta. Asimismo, como respuesta, ¿verdad?, a solicitudes que ingresan para hacer un análisis de evaluación, se emiten dictámenes favorables o desfavorables. Va a depender, ¿verdad?, de los criterios que vamos a ver al finalizar, sobre los cuales pues nosotros nos pasamos para dictaminar de manera favorable o no las solicitudes que la administración pública somete a su evaluación. Y también tenemos, ¿verdad?, como facultad la de publicar las regulaciones propuestas, sus EIR y el dictamen del OMR, la cual ustedes pues la pueden encontrar siempre en el sitio web que tenemos como institución. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tienen en este caso los sujetos obligados, que es la misma administración pública? Primero, la EIR, ¿verdad?, se debe realizar previo a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ha pasado una evaluación, ¿verdad?, antes de pasar la firma, estas tienen que venir a una solicitud, ya sea por vía de una exención o una EIR, al OMR. Y estas se deben presentar las propuestas de regulación acompañadas, ¿verdad?, con el respectivo formulario y el documento, ¿verdad?, la normativa propuesta que se va a aprobar. Bueno, ¿por qué es necesario hacer la evaluación de impacto, verdad? Porque nosotros puede verse como OMR me está exigiendo otra, pero ¿por qué es necesario esta herramienta, verdad? Primero, actualmente, ¿verdad?, aún tenemos sistemas un poco rígidos, ¿verdad?, confusos y poco precisos, y en algunos casos obsoletos. Si bien se ha visto normativas que datan desde los años de 1999, ¿verdad? ¿Cuánto ha pasado de 1999 para acá? ¿Cuáles son realmente las problemáticas? La problemática de hace 20 años puede que haya evolucionado aún más este año o en el transcurso de los próximos años. O por el contrario, pueda que ya no exista, ¿verdad?, porque logró pues cubrirse con alguna normativa. Sin embargo, es necesario hacer un análisis exhaustivo de las normativas que hoy por hoy tenemos como institución y verificar que en efecto aquellas que ya no solventan una problemática actual, buscar la manera de cómo reformarlas o en su defecto pues hacer un análisis de su efecto de derogarlas, pero ya es un proceso más propio de la institución. También que existen la tramitomanía y altos costos de cumplimiento. Ya a los que están conectados acá y no sé si lograron conectarse a la capacitación de la metodología de costos, aparecía un video en el cual hay tantos pasos, ¿verdad?, que tiene que cumplir una persona para cumplir un trámite, para poder ser acreedora, ¿verdad?, que la institución le otorgue un permiso, XY factor. Entonces, todo esto conlleva un proceso de cumplimiento. ¿Qué pasa si este proceso se vuelve largo? Esto puede traducirse en altos costos para las personas que tienen que obtener algún permiso para exportar o algún permiso para operar. Eso implica para ellos un costo económico, un costo monetario, el cual surge a partir de que exista demasiada tramitomanía, ¿verdad? Y esto pues sea necesario reformarlo y eliminar, ¿verdad?, aquellos que realmente hoy no tienen mayor cabida para su cumplimiento, ¿verdad? Y por lo tanto, por esto mismo, ¿verdad? Por esto es uno de los aspectos importantes, ¿verdad? Porque también eso le genera un costo de cumplimiento.
y eso se traduce en otros tipos de costos. También existe la captura del regulador, ¿verdad? Donde prevalecen intereses privados sobre el interés colectivo, las regulaciones sobre otros instrumentos de intervención pública, problemas de acceso a la regulación y falta de certeza jurídica, ¿verdad? Eso principalmente, esa última, ¿verdad? Es lo que le da seguridad al usuario de lo que le están exigiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tenemos algún instrumento que nos ampare sobre el cual pues nosotros como institución tengamos que exigirles al usuario? Pues ellos pueden no cumplirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que esto nos va a permitir, ¿verdad? Tener la facultad de exigir. Ahora, ¿para qué sirve la evaluación de impacto? Primero se analizan y evalúan los impactos de la acción regulatoria, es decir, costos y beneficios. Vamos a hablar un poco más del tema de costos, sí, tal vez no tan monetarios, sino el costo de cumplimiento, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? A partir del cumplimiento de todo el proceso, ¿verdad? Que conlleva cumplir, por ejemplo, un trámite. Más allá de esto, ¿cuál es la carga que le imponemos al usuario, ¿verdad? Y si de verdad esto es necesario o no, ¿verdad? Con la reforma se va a ver cómo va a impactar, ¿verdad? De manera positiva al usuario y al sector al que regulamos. Y esto pues nos ayuda también como institución a tener mayor recepción por parte de los regulados. También necesitamos cambiar la cultura del regulador, involucrar, ¿verdad?, en las decisiones de las partes interesadas. Eso tiene que ver mucho con el tema de consulta pública. Si bien el proceso de consulta pública puede considerarse un proceso largo, ¿verdad? Porque conlleva tiempo y a veces el tiempo pues es crucial para nosotros como instituciones. Sin embargo, hacer esta actividad o esta acción, ¿verdad? De consulta pública nos permite incluso robustecer aún más nuestras normativas. Entonces, esto igual, así como les mencionaba, permite tener mayor receptibilidad por parte del sector que vamos a regular y esto pues puede generar un mayor cumplimiento, ¿verdad? Por parte de dicho sector. Fomentar la coherencia y coordinación intergubernamental. Si bien hemos pues muchas instituciones, bueno, no muchas, pero hay instituciones que pueden pueden estar regulando la misma materia, ¿verdad? Y no tener esta coordinación, ¿verdad? O comunicación interinstitucional puede traducir en costos adicionales a los usuarios. ¿Por qué? Porque por un lado una institución me está pidiendo X, Y requisito y el otro institución me está exigiendo lo mismo. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de tener esa comunicación entre instituciones y establecer, ¿verdad? Ya sea comités, mesas de comunicación, ¿verdad? Que nos permitan aclarar y ser detallados en nuestras regulaciones. Es decir, qué nos compete como institución A y qué le compete a institución B, ¿verdad? Para poder evitar que el usuario pues tenga que estar o no sepa dónde ir primero o tenga que esa confusión que se pueda generar por no tener una comunicación y coherencia entre nosotras las instituciones. Y también la toma de decisiones basadas en evidencia. Más allá de todo el proceso que conlleva, la IR nos permite tener datos, ¿verdad? También a partir incluso de la consulta pública. Y muchas otras herramientas que se pueden adherir a este proceso que nos permitan tener suficiente validez, ¿verdad? Y robustez de la decisión que vamos a tomar. Ahora bien, existen dos tipos de evaluaciones de impacto. Aquellas que no generan costos de cumplimiento y al no generar un costo de cumplimiento, nosotros emitimos lo que es un dictamen de exención. Y por el otro lado, aquellas que generan costos de cumplimiento es que ya van por un procedimiento, ¿verdad? De una evaluación de impacto regulatorio ex ante. Ahora, ¿qué regulaciones, verdad, son las que generan costos de cumplimiento? Aquellas regulaciones donde se crean nuevas obligaciones a los particulares o vuelven más estrictas las existentes. Por ejemplo,
tenemos una normativa, ¿verdad? Y verificamos que necesitamos ser más estrictos, ¿verdad? Necesitamos exigir, ¿verdad? Algo extra al usuario porque necesitamos reducir, ¿verdad? O solventar la problemática que tenemos. Entonces la normativa se vuelve más estricta al imponer una disposición nueva, ¿verdad? Al usuario. Pero no quiere decir que esto sea malo, sino que por la magnitud de la problemática, igual lo vamos a ver en el formulario, muchas veces se requiere que la regulación, en efecto, ¿verdad? Imponga restricciones y eso pues genera una nueva obligación. Por lo tanto, bajo ese concepto, bajo esa línea, sí se considera un costo de cumplimiento. También aquellas que crean o modifican trámites, excepto cuando se habla de simplificar o facilitar su cumplimiento. Es decir, ustedes van a reformar una normativa, pero hoy, por ejemplo, usualmente ya van a habilitar, ¿verdad?, la posibilidad de que se haga, por ejemplo, en línea, ¿verdad? Entonces aquí lo que están buscando es facilitarle al usuario siempre su cumplimiento, es decir, evitar que solo sea de manera presencial y ahora ya lo están digitalizando. Entonces es una forma de beneficio al usuario, es decir, que no va a gastar en ir a la institución a realizar su trámite, sino que por el contrario tiene esa opción de hacerlo de manera virtual. También cuando se ha de simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos de 10 listados de requisitos que tiene que cumplir el usuario. Vamos a tratar de eliminar aquellos que consideramos que pues hoy por hoy ya no es necesario, ¿verdad? O realmente se hizo un análisis interno a la institución y se indicó pues o a partir de un estudio, ¿verdad? Se identificó que pues ya no se requiere su exigencia. Entonces ahí estamos simplificando, eliminando aquellos requisitos que no son necesarios. Cuando sea de esa forma, ahí sí, nosotros eso no lo consideramos como un costo de cumplimiento, por lo tanto, se puede someter a una evaluación ex ante o exención, perdón. También aquellas que reducen, restringen o afectan derechos y prestaciones se considera como un costo de cumplimiento, y aquellos que definen definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de particulares. Es decir, si alguna regulación cae en alguna de estas 4 ítems, ¿verdad? Ahí nosotros consideramos que esa evaluación esa normativa, ¿verdad? O esa reforma debe someterse, ¿verdad?, por una vía de evaluación de impacto regulatorio. Y si por el contrario, si solo es para simplificar o están facilitando el cumplimiento al usuario, se puede ir por una exención. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de la evaluación de impacto? Primero se elabora una propuesta regulatoria, ¿verdad? Es decir, la institución debe elaborar y evaluar si la regulación genera o no un costo de cumplimiento. Posteriormente, ¿verdad? La institución, ¿verdad?, consideró que la regulación no genera un costo de cumplimiento y debe de llenar la solicitud de exención de EIR. Cuando la institución considera que la regulación sí genera un costo de cumplimiento, ¿verdad?, se va por vía de evaluación de impacto regulatorio. Ahora, se hace un análisis, ¿verdad?, interno, ¿verdad?, todo el proceso de que conlleva la recepción de la documentación, se hace el análisis y si el OMR identifica, ¿verdad?, que todos los componentes del formulario son acordes a la regulación, se ha hecho una buena identificación de la problemática, han descrito muy bien en qué consiste la regulación y han justificado el por qué en el caso de la exención no genera un costo de cumplimiento, pues se emite un dictamen favorable, ¿verdad? De lo contrario, si hay algún aspecto dentro del formulario que no se comprende o no está bien estructurado, se emite lo que es un dictamen de observaciones, ¿verdad? Los cuales de los dictámenes de observaciones varían. Si se hace una observación o una exención, la institución tiene 10 días hábiles para dar contestación a estas observaciones. Y la EIR tiene entre 10 a 20 días hábiles, ¿verdad? Porque sabemos que a veces pueden ser
completar alguna documentación va a requerir de hacer otro tipo de análisis en la IRA, entonces se considera también el tiempo que como OMR tenemos para dar respuesta. Son el mismo tiempo. Bueno, una vez la institución define si subsana o no las observaciones, ¿verdad? Que se emite por el OMR. Si deciden no subsanar, debe motivar y comunicar al OMR. Y si subsana las deficiencias, el OMR evalúa y dictamina. Y finalmente, ¿verdad? El OMR también puede emitir dictamen desfavorable, ¿verdad? Si la institución subsana en tiempo, el OMR emite un dictamen favorable. Pero por si al contrario la institución no subsana en tiempo, el OMR emite un dictamen desfavorable. Ya entrando un poco a lo que son los supuestos, ¿verdad? Que están inmersos en los formularios de evaluación de impacto. Aquí vemos el ciclo regulatorio del sistema EIR, donde se hablará de la definición de la problemática, de los objetivos, la identificación de las posibles alternativas, la evaluación de impactos potenciales, la selección de la alternativa, los mecanismos de implementación y verificación, mecanismos e indicadores de evaluación y la consulta pública, ¿verdad? Estos son los elementos esenciales que debe contener una evaluación de impacto, ¿verdad? Están colocadas en el formulario. No sé si hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta o sugerencia. Okay. Bueno, igual si tienen alguna pregunta o duda, si no pueden activar el micrófono, lo pueden escribir en el chat o levantar la manita virtual. Vamos con el tema de la identificación de la problemática. Para la definición de la problemática, este tiene que desarrollar por lo menos la siguiente información. Primero, identificar la problemática de los sujetos afectados, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos solventar con la regulación? O sea, ¿qué nos está, qué problemas es lo que queremos solventar? ¿Es un problema más de un tema, por ejemplo, ambiental, un tema de competencia, un tema em, de distorsión de información, ¿verdad? En esta PPT no les pusimos lo que son algunas problemáticas o causas de las problemáticas que son las fallas de mercado, ¿verdad? Pero en la identificación, ¿verdad? De las fallas de mercado nos puede dar una orientación hacia dónde está la raíz del problema, ¿verdad? Incluso pueden haber problemas un poco más del enfoque regulatorio, ¿verdad? Propio de nosotros como instituciones, donde pues tenemos, por ejemplo, diversas normativas y queremos estructurar normativas en un solo cuerpo, ¿verdad? A fin de evitar esa dispersión o esa obsolescencia, perdón. Entonces, también eso puede ser un problema que lo hemos visto, ¿verdad? Y hemos evaluado aquí. También estimar la magnitud de la problemática. Aquí muchas veces tener un dato, ¿verdad? Específico a qué sectores donde está, ¿verdad? Causando este problema es muy difícil porque no en todos manejamos información, ¿verdad? Pero podemos utilizar información secundaria, de fuentes secundarias, de estadísticas, libros, investigaciones, etcétera. Identificar las causas y consecuencias que subyacen del problema y cómo evoluciona la problemática en caso de no intervenir. Porque también tenemos esa opción, ¿verdad? Que puede que haya una problemática, pero el intervenir puede agravar esta situación, ¿verdad? Y lo necesario pues sea no intervenir. Entonces se requiere hacer este análisis para verificar en efecto si la decisión que tomemos será la regulación o no. Como segundo paso está la definición de los objetivos. Estos cumplen una medida tipo de que tienen que ser específicos, ¿verdad? Es decir, que tienen que ser concretos y abarcar cada uno de los aspectos necesarios para alcanzar el objetivo general. Tienen que ser medibles.
medir estos resultados en forma numérica, ya sea en porcentaje o en cifra absoluta, ¿verdad? Esto nos da mayor certeza y nos va a permitir medir, ¿verdad? Dentro de un lapso de tiempo, ¿verdad? Que tenemos que establecer cómo realmente se ha solventado la problemática, si ha disminuido o se ha disminuido el sector, ¿verdad? Al que, o la problemática ha logrado disminuir o ha logrado cumplir con los objetivos. Tiene que ser alcanzable, es decir, tiene que ser realista, ¿verdad? Y en las condiciones con las que se cuentan. Tiene que ser relevante, es decir, tiene que ser una problemática actual, ¿verdad? No tenemos que sacar, mire, desde hace 20 años, ¿verdad? No, sino que la problemática que buscamos solventar ahorita, ¿verdad? Con la regulación. Y también que tiene que tener un tiempo definido para su consecución, porque si nosotros no ponemos año o fecha, no tenemos una base con la cual podamos medir en un tiempo determinado. Y también nos va a permitir, al establecer un tiempo, ¿verdad? Que en ese tiempo tenemos que lograr la meta, ¿verdad? O lograr cumplir, aunque sea más del 50%, 60% del objetivo que nos hemos planteado. Ahora, ¿cuáles son las alternativas con las que nosotros tenemos que hacer este tipo de análisis? Primero, se establece que el regulador debe explorar las posibilidades reales de resolver el problema e integrarlas al análisis cuando se tiene certeza que potencialmente podrán ofrecer una solución a la situación. Ahora, nosotros identificamos tres tipos de alternativas. La alternativa de no intervenir, la alternativa regulatoria y la alternativa no regulatoria. Ahora, la alternativa ante no intervenir, ¿verdad? O el statu quo, como llamamos. Aquí es importante que nosotros establezcamos esa línea base, ¿verdad? Que nos va a permitir tener un análisis posterior y saber si las opciones que se proponen tienen sentido. Esta línea base permitirá comparaciones posteriores con las demás opciones y la manera de cómo el problema ha sido resuelto. Entonces aquí tenemos una guía de tres preguntas, ¿verdad? Que nos van a permitir hacer este tipo de identificación. La primera es, ¿qué sucedería si no se realizara ninguna intervención? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si no hay una regulación y ya existe un problema? El problema se podría resolver por sí solo o a través de acciones promovidas por el propio mercado, es decir, que la propia interacción, ¿verdad?, entre oferta y demanda. Habrá equilibrio sin la necesidad de intervención o si la situación potencialmente empeoraría volviéndose intolerable. Nosotros siempre la colocamos, ¿verdad?, en el formulario porque es necesario saber si en efecto muchas veces pueda que no sea necesario regular, ¿verdad? Y tenemos que existe también la sobreregulación, ¿verdad? Que podemos tener un sinfín de normativas, pero realmente esas no nos están ayudando a solventar la problemática. Entonces, la idea de poder hacer este análisis es eso, evitar caer en esa sobreregulación. Y hacer este análisis, ¿verdad? Como les mencionaba, y como tiene mucha relación con los objetivos, ¿verdad? Tener esta línea base que nos permita tener ese comparativo, ¿verdad? De qué sucedería si hoy nos regulamos, pero dentro de 5 años, ¿verdad? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a evolucionar la problemática? O por el contrario, pues puede que ya la problemática se solvente o no del todo, pero pueda llevarse a un equilibrio. Tenemos también las alternativas no regulatorias, que estas son alternativas donde no hay una obligación como tal por parte del sector regulado o la ciudadanía de su cumplimiento, ¿verdad? Están, por ejemplo, los instrumentos de mercado, son aquellos que modifican el comportamiento de los entes regulados a través del uso de incentivos económicos, ¿verdad? ¿Cómo motivamos al usuario sin la necesidad de que lo sienta obligatorio? La cuasirregulación, que son aquel conjunto de reglas, acuerdos o estándares que el gobierno ejerce presión para su cumplimiento, pero que no son de obligación legal. La autorregulación, ¿verdad?, que ocurre cuando un grupo de agentes económicos o empresas profesionales
desarrollen reglas o códigos de conducta para regular o guiar sus actividades y establecer estándares, asegurando ellos mismos el cumplimiento y monitoreo. Y las campañas de información, que creo que estas son de las alternativas no regulatorias más utilizadas, ¿verdad? Porque a través de las campañas de información, pues, se busca cambiar la conducta, ¿verdad? A través de mayor información o de formar, o la forma en cómo se accede a la información. Es decir, que aquí nada más buscamos que, si bien crear o establecer herramientas que nos permitan conocer el nivel de cumplimiento que puede tener el sector regulado, ¿verdad? Sin la mera obligación estricta de su cumplimiento. Y tenemos las alternativas regulatorias, ¿verdad? Que estas sí ya son de, así como la dice, son de uso obligatorio, vean, perdón, de obligación, de cumplimiento obligatorio. Pero tenemos las regulaciones de comando y control, que es a través de un instrumento legal donde se describe detalladamente las responsabilidades de cada uno de los actores afectados. La regulación de desempeño, que establecen objetivos o resultados específicos, y tenemos la corregulación, donde aquí se establecen, hay una interacción, ¿verdad?, entre la industria y el gobierno para establecer estándares y regulaciones en coordinación, donde el gobierno establece el respaldo legal de estos acuerdos y promueve su cumplimiento. Entonces, ahora vamos con la evaluación de los impactos potenciales. Para cada una de las alternativas, ¿verdad?, que identificamos, de la de no intervenir, la alternativa regulatoria y la no regulatoria, tenemos que hacer un análisis cualitativo, ¿verdad?, cuantitativo de los posibles impactos positivos o negativos que se puedan originar a partir de la regulación. Es decir, cuáles son los beneficios o costos de no hacer nada, ¿verdad? Para nosotros como institución, ¿qué beneficios podemos de no hacer nada? ¿Verdad? Nosotros no vamos a incurrir en costo, ¿verdad?, alguno de capacitar o de hacer campañas de publicidad, de concientización, ¿verdad?, respecto a la regulación, porque prácticamente no hacer nada es eso, ¿verdad?, mantener todo. Pero qué impactos o qué costos puede tener, ¿verdad?, el no hacer una intervención gubernamental. Y también este análisis tenemos que hacerlo para aquellos sectores a los que se van a ver impactados. Es decir, si yo, por ejemplo, regulo el sector de las telecomunicaciones, ¿verdad?, mis operadores, ¿verdad?, van a ser mi sector regulado. ¿Cómo se van a ver beneficiados o afectados? El que yo no intervenga en una nueva regulación o el que no se reforme una nueva normativa, ¿verdad? ¿Qué pasaría con estos sectores si yo propongo una alternativa no regulatoria, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿cuáles son esos impactos para una alternativa regulatoria? Es decir, cada uno de estos tiene que identificarse, ¿verdad?, cómo afectamos o cómo se beneficia o cómo afecta a los sectores para cada uno de estos. De igual manera, hemos actualizado, ¿verdad?, en lo que son los formularios y el detalle de los lineamientos. Entonces ahí va más detallado y ejemplificado de cómo podemos identificar este tipo de impactos. También tenemos la parte 5, que es la selección de la alternativa. Pero aquí nosotros establecemos que se debe seleccionar la alternativa que genere el mayor beneficio neto para la sociedad. Es decir, que la selección de la mejor alternativa deberá ser consistente con el análisis desarrollado en la sección de identificación de impactos, y la cual pues está en el formulario. Pero para esto se recomienda, para la selección de alternativas, primero tomar en cuenta aquellas que son legítimas, factibles o costo eficientes o costo efectivas, para lo cual se puede tener como referencia la experiencia de otros países, ¿verdad? Y cómo estos países han solventado esa problemática a partir de la implementación de estas alternativas. También la selección de la alternativa va a depender de las causas que se esté tratando de solventar, ¿verdad? ¿Qué buscamos solventar, ¿verdad? ¿O qué está ocasionando y por qué tenemos que solventarlo? Y también considerar la viabilidad institucional de la implementación de una opción. Es decir,
Aquí la falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no analizar una posible opción. ¿Verdad? Entonces, estas tres ítems, ¿verdad? Se recomienda que se haga un análisis, ¿verdad? Para poder seleccionar la alternativa que mejor, pues, solvente la problemática. Ya en el numeral 6 tenemos los mecanismos de implementación y monitoreo. Luego de seleccionar la alternativa que genera el mayor beneficio a la sociedad, los sujetos deben describir su estrategia de implementación y monitoreo, ¿verdad? A lo largo del tiempo o en el tiempo definido, ¿verdad? Que se estipuló en los objetivos. Y esa implementación estará en función de la alternativa seleccionada. Además de evaluar periódicamente los efectos de la opción escogida. Para ello existen herramientas que nos permiten valorar ese nivel de cumplimiento, los cuales son primero el cumplimiento voluntario, ¿verdad? Como les he venido diciendo durante este tiempo de la capacitación, es necesario determinar el nivel de cumplimiento, ¿verdad? Que van a tener estos grupos a quienes va dirigida la propuesta. También determinar si hay recursos suficientes que puedan ser dirigidos al monitoreo de inspección, ¿verdad? Por eso es que tiene la definición, ¿verdad? Los objetivos, esos tienen que ser alcanzables, ¿verdad? O sea, tienen que ser realistas. Tenemos que también adecuarnos a los recursos que tenemos, ¿verdad? Para lograr el objetivo que tenemos. Y considerar la factibilidad de imponer sanciones en caso de incumplimiento. Ya en el numeral 7 están los mecanismos e indicadores de evaluación. Aquí los sujetos obligados deben definir los mecanismos e indicadores que serán utilizados para verificar si la opción escogida cumple o no, ¿verdad? Y los indicadores deben de estar en relación con los objetivos de intervención, porque estos van a permitir saber si la opción escogida está siendo correctamente implementada. Para la evaluación del logro de los objetivos de la propuesta, los sujetos deben de detallar los siguientes aspectos. El primero, indicadores y la forma de medirlos. Las metas, ¿verdad? Que nos proponemos en este tiempo de 5 años, por ejemplo. Cómo vamos a cumplir, ¿verdad? Con cómo vamos a cumplir estas metas a partir de los indicadores que nos planteamos. ¿Qué medios vamos a utilizar para verificar? Vamos a hacer inspecciones periódicas, elaboraremos reportes mensuales, ¿verdad? Y los mecanismos de seguimiento y evaluación. Para que estos son, pues, prácticamente aspectos que nos van a permitir hacer esta evaluación de cumplimiento de la normativa. Ahora, la consulta pública. Si bien este es un proceso de participación ciudadana, ¿verdad? Que permite la incorporación de la perspectiva de los interesados y la ciudadanía. Además de que tiene un beneficio, ¿verdad? Que permite nutrir el análisis y la interacción con los actores afectados, permitiendo obtener información más valiosa dentro del proceso de elaboración de IR, como en la verificación de los resultados finales. En otros países, ¿verdad? Se adopta lo que es una consulta pública temprana, ¿verdad? Que es previo a realizar el análisis, ¿verdad? De la consulta pública de la normativa. ¿Por qué? Porque esta consulta pública previa, se realiza para identificar la problemática. Es decir, nos preocupamos con el sector, ¿verdad? Nuestro sector regulado. Hacemos una reunión, hacemos lluvia de ideas, ¿verdad? Donde identificamos qué es lo que le aqueja al sector, ¿verdad? Qué problemas, ¿verdad? Se está dando y que está impidiendo que ellos cumplan en su totalidad, ¿verdad? La regulación la regulación o cumplir con la institución, ¿verdad? Entonces, ese proceso que aquí no se realiza, bueno, no se realiza porque no se tiene un nombre como tal, pero sí se hace, ¿verdad? Al hacer estas consultas. Pero esto nos permite tener un pre y un post, ¿verdad? Porque al identificar la problemática con el sector, eso nos permite tener todo este proceso de aceptación, ¿verdad? O cumplimiento por parte del sector
para posteriormente evaluar, ¿verdad?, la normativa o regulación. Entonces, ya en el momento en el que ya está la normativa, que es lo de la consulta pública, ¿verdad?, que se somete esta herramienta, la propuesta de regulación, ¿verdad? También permite que ya otros actores con mayor experiencia en la materia permitan abonar aún más a este proceso, ¿verdad? Entonces, créanme que nosotros lo hemos visto en muchos. Es normal también que no se tenga algún comentario o sugerencia de cambio a las normativas durante el proceso de consulta pública, pero también existe la otra parte donde hay un sinfín, ¿verdad?, de sugerencias, de cambios, y es aquí donde la institución, ¿verdad?, al tener todo este detalle, ¿verdad?, de cambios, la institución es la que decide si aceptarlo o no, ¿verdad? Entonces, ahí pues también no es, ¿verdad?, que todo se acepta, ¿verdad?, sino que todo va a depender, ¿verdad?, también de aspectos técnicos que ustedes como instituciones manejan. Entonces, la idea también es que vean este proceso no como tal vez un proceso que me va a detener aún más mi normativa, sino que un proceso que va a mejorar, ¿verdad?, la redacción, la aceptación, incluso por parte del sector, en caso que no se haya hecho esta divulgación, ¿verdad?, previa. Ahora, nosotros tenemos los plazos, bueno, están también estipulados en la Ley de Procedimientos Administrativos y también por normativa internacional y adoptados nosotros en nuestra Ley de Mejora, ¿verdad? Nosotros pedimos, ¿verdad?, que las instituciones, en este caso los sujetos obligados, deben someter sus propuestas regulatorias y un resumen de la IGRA consulta pública, detallando, ¿verdad?, el periodo de consulta, el problema, ¿verdad?, las alternativas y los objetivos de regulación. Dentro del plazo de consulta pública se establece que existen 15 días hábiles, ¿verdad?, para el caso de una consulta nacional o que es de menor especialización, ¿verdad?, o no tiene un impacto más que hacia un sector, perdón, regulado de la ciudadanía. Pero también tenemos aquellas propuestas de regulación que tienen un impacto, ¿verdad?, en el comercio exterior o que su contenido es especializado y complejo. Para ello se establece, ¿verdad?, la OMC, que tiene que ser dice 60 días calendarios, pero aquí nosotros retomamos 40 días hábiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto requiere de una consulta internacional, ¿verdad? Más aquellas, como dice, que tienen un impacto en el comercio, ¿verdad? Inversores internacionales, se va a poner alguna disposición, ¿verdad?, que tienen que cumplir, entonces se requiere hacer ese tipo de consulta, ¿verdad? Abrirla más hacia el exterior. Entonces, esos son los plazos mínimos, ¿verdad? Puede que exista, puede que pueda ser más de 15 días, pues ahí es optativo de la institución, pero al menos 15 días tienen que estar, ¿verdad? En sitios web, en hacer campañas o reuniones, ¿verdad?, virtuales, donde se realice este proceso. Entonces, ¿qué debe que conllevar el proceso de consulta? Primero el periodo, ¿verdad? Es decir, el periodo de inicio y finalización, ¿verdad? Eso es el momento que viene, ¿verdad?, a nosotros con OMR. También los actores institucionales gubernamentales consultados, aquí incluso pueden haber instituciones, la empresa privada, los gremios, ¿verdad? ¿Qué mecanismos de consulta se utilizó, ¿verdad? Es decir, si realizaron reuniones virtuales, encuestas, entrevistas, sitio web, por ejemplo, que hoy pues es lo que más se nos facilita todo, ¿verdad? Colocarlos en nuestro sitio web y en fin. Y por último, ¿verdad?, pedimos que dentro de una matriz, ¿verdad?, donde se indique el nombre de la institución o persona que hizo la consulta, la fecha, a qué apartado de la propuesta normativa lo hizo y cuál fue la sugerencia de cambio, ¿verdad? Y si esta, pues, la institución consideró o no este aporte, ¿verdad? Y justificar el por qué no se consideró. Que es una buena práctica también
esto, ¿verdad? De realizar este esquema y compartirlo con las personas que participaron en ese proceso consultivo. Por último, ¿verdad? Tenemos los criterios para dictaminar favorablemente una EIR. ¿Bajo qué nosotros nos basamos, ¿verdad? En decir que es un dictamen favorable o un dictamen desfavorable. Primero, pues, realizamos una revisión a la información, ¿verdad? Que se nos comparte y que sea conforme a los formatos y medios establecidos, es decir, que contenga todos los elementos, ¿verdad? De la solicitud o de los formularios, ya sea de exención o EIR. Porque muchas veces no puede venir y eso puede ser fundamental para nosotros poder hacer el análisis real. También que contenga todos los elementos y que hayan sido conforme a, perdón, y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamentos y lineamientos. Si se ha realizado un análisis completo en la identificación de alternativas para solucionar la problemática y de los beneficios y costos de la misma. Porque puede existir también los casos en que viene un formulario, ¿verdad? Y pues los beneficios, los impactos no concuerdan con la problemática o la normativa, ¿verdad? Con la que se sometió. Entonces pueden existir estos, digamos, estos errores, ¿verdad? Que se pueden solventar. También si los métodos utilizados en el desarrollo son fidedignos, ¿verdad? La información que ustedes compartan. Las alternativas son consistentes con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados. Aquí creo que no hice eso, hincapié en eso, pero el análisis de costo-beneficio ahorita se está realizando más de manera cualitativa, ¿verdad? Sin utilizar alguna metodología específica, ¿verdad? Por lo tanto, pues evaluamos cómo ustedes identifican esa parte, ¿verdad? No es tanto una identificación monetaria, ¿verdad? Que en efecto, pues, cabe en este apartado, pero que ahorita, por el momento, solo se está haciendo de manera cualitativa, es decir, detallarlo de manera subjetiva. También que la EIR presentada es consistente con el proyecto de regulación remitido a la AMER. Si más de alguno de estos criterios, ¿verdad?, viene incompleto o hace falta, ¿verdad?, en la propuesta, se emite un dictamen de observaciones, ¿verdad?, para que, pues, en el tiempo se pueda solventar y poder continuar con el análisis. Previo a finalizar, ¿tienen hasta ahorita alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos nada más a dar un recorrido rápido a lo que es la solicitud de exención, ¿verdad? Que es lo que se debe de llenar en caso que la institución, ¿verdad?, identifica que no existen costos de cumplimiento. Bueno, esta es información general, ¿verdad?, donde pedimos, pues, lugar y fecha de elaboración, el nombre de la propuesta, el tipo de regulación. Aquí sí pedimos que si es reglamento, que pongan el nombre, ¿verdad? Si es una ley, si es una norma técnica, si es una circular, etcétera, para que nosotros podamos identificar, ¿verdad?, el tipo de regulación. El nombre de la institución. Aquí, pues, si es más de una institución que está regulando una materia en específico, ¿verdad? Aquí debe de contener el nombre de las dos instituciones. La base legal que faculta a la institución la elaboración o emisión de regulación planteada, es decir, dentro de su ley, ¿verdad?, orgánica o ley especial, ¿verdad?, donde se establece que lo faculta para emitir dicha regulación. Indicar las normativas y sus disposiciones con las cuales se vincula la propuesta de regulación, ¿verdad? Si hay alguna otra normativa para que habilite, ¿verdad?, la potestad de realizar la normativa. También aquí pedimos que se describa en qué consiste la propuesta de regulación. Aquí sí pensamos que en caso, ¿verdad?, que haya reformas a las normativas, es necesario justificar por qué las normativas vigentes no han sido suficientes para atender la problemática de política pública abordada. De igual manera, como les mencionaba, en
los lineamientos, ¿verdad? Tenemos lineamientos actualizados, hemos colocado esta matriz de cambio que aparece acá, ¿verdad? Esto es en caso, ¿verdad?, que haya reforma a la normativa y que se someta a una evaluación, ¿verdad? Para poder, pues, entender a dónde se encuentran los cambios y por qué consideran que estos cambios se requieren, ¿verdad? Y, pues, aquí un nombre, teléfono y correo electrónico. Usualmente aquí va el nombre del enlace, ¿verdad? Que institucional, que está delegado por cada una para el OMR. Pero si pueden colocar 2 o 3 números más, ya está bien, ¿verdad? Más que todo por la parte técnica, porque muchas veces pedimos, o en su mayoría, pedimos pues algunas reuniones, ¿verdad? Para que nos puedan explicar aún con más detalle algunos aspectos, ¿verdad? Porque así como les mencionamos, bueno, les mencionaba, las normativas son meramente técnicas en su mayoría, ¿verdad? Entonces requerimos, ¿verdad?, un poco más de detalle para poder pues tener un análisis más integral de lo que del dictamen que se va a emitir. Aquí también pedimos, ¿verdad?, que identifiquen cuál es la problemática que se pretende atender con la propuesta de regulación, ¿verdad? Si buscamos reducir, reducir el índice de, por ejemplo, de morosidad, ¿verdad? O buscamos reducir el número de accidentes, etcétera, ¿verdad? Aquí la idea es que nos explayamos, identifiquemos verdaderamente la problemática, ¿verdad? Y poder, pues, incluso abonar al análisis las causas, ¿verdad?, que subyacen en el problema. Y también pedimos si se consideraron otras opciones de política de regulación, ¿verdad?, y justificar las razones por las cuales se considera que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática. Si la institución, previo a optar, ¿verdad?, que requiere una regulación, si eso, ¿verdad?, requirió de hacer otro tipo de instrumento, ¿verdad? Tal vez que no sea de obligatoriedad, que puede ser una alternativa no regulatoria, ¿verdad? ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué no funcionó? Y también justificar, ¿verdad?, por qué se considera que la regulación es el mejor instrumento. En muchos casos, pues, es porque por ley se mandata que tiene que ser un instrumento de obligatoriedad, o porque en efecto, pues, se elaboraron o se implementaron alternativas no regulatorias, pero pues no se llevó con el cumplimiento deseado, entonces se requiere hacer una regulación. Entonces, por ahí va cómo deben de llenar esa parte. En la sección 3, aunque parece lógica, ¿verdad? En muchos casos, pues hemos tenido aquí algunas observaciones. Y es que al ser una solicitud de exención, en su defecto, esta no genera costos de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, aquí se tiene que marcar el no. Y aquí, ¿verdad?, se complementa cuáles de las opciones siguientes aplica la propuesta regulatoria. Es decir, si es una exención, no tiene que aplicar ninguna de estas opciones, ¿verdad?, sino que la literal, no únicamente literal E, ¿verdad?, de ninguna de las anteriores. Ya finalizando, ¿verdad?, pedimos justificar las razones por las cuales considera que la propuesta regulatoria no genera costos de cumplimiento, para que respaldan a la selección de esta pregunta, ¿verdad? E incluir evidencia, ¿verdad?, que respalde la solicitud. Es decir, ¿por qué, verdad? Que si buscamos nada más beneficiar, entonces hay que colocar, ¿verdad?, que la normativa busca beneficiar en los siguientes aspectos, ¿verdad?, y el detalle. O por el contrario, se busca simplificar. Estamos eliminando requisitos, ¿verdad?, para facilitar el cumplimiento del usuario. O estamos eliminando requisitos, pues, que se evaluaron y que ya actualmente, pues, ya no se sustenta su exigencia. Y por último, ¿verdad?, pedimos que anexen la propuesta regulatoria y demás documentos pertinentes. En caso que sea una propuesta de reforma, pedimos que se anexe la normativa vigente, ¿verdad?, y la propuesta de reforma para poder validar las normativas. Y por último, ¿verdad?, el nombre y firma del titular de la institución. Ahora, con el formulario de IR, ¿verdad?, la parte de información general es exactamente la misma,
¿verdad? Aquí lo que ya cambia es la sección 2, ¿verdad? Donde ya pedimos, bueno, la problemática o situación que justifica la necesidad de la propuesta de regulación también es igual a la de exención. Pero aquí ya pedimos el detalle, ¿verdad? Que hemos visto en el ciclo regulatorio, que es la magnitud de la problemática, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño o sector de la población afectada? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto es el tiempo, ¿verdad? Que actualmente se tiene ese problema, entre otros. También que se pide que expliquen cómo podría evolucionar la problemática sin la propuesta de regulación, ¿verdad? Lo que mencionábamos en caso que no exista, ¿verdad? Como regulación o se mantenga la regulación tal cual, ¿verdad? Esto incrementaría, ¿verdad?, el porcentaje de afectados o en su defecto, pues no. Entonces, este tipo de evaluaciones ya vienen amarradas con lo que vimos en el ciclo. También se mencionaba mucho lo que era hacer una investigación, ¿no?, de cómo otros países, o en este caso municipalidades, ¿verdad?, han entendido la problemática, ¿verdad?, o si se han adoptado buenas prácticas de manera internacional aplicadas a la materia, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, Costa Rica, como ha implementado alguna XY norma que se busca implementar aquí en El Salvador, ¿verdad? Costa Rica, El Salvador, Honduras, ¿verdad? Para tener un espejo o un símil de cómo pudieran ser los impactos que pudiéramos tener, ¿verdad?, al momento de implementar. También pedimos que se establezcan los objetivos de la propuesta de regulación. Ya en el numeral, en la sección 3, perdón, se pide que describa, ¿verdad?, cuál es la norma, la alternativa a no hacer nada, la alternativa no regulatoria y la alternativa regulatoria. Y en la sección 4 es lo que les mencionaba, ¿verdad?, que por cada una de las alternativas, ¿verdad?, se tiene que identificar qué impactos positivos y negativos para cada sector, ¿verdad?, ya sea empresa, consumidor, la administración, en este caso nosotros como instituciones, o cualquier otro grupo afectado que identifique. Ya por último, se especifica la alternativa seleccionada y por qué se considera que sus impactos son superiores a sus costos, ¿verdad?, y que representan la mejor opción para la sociedad. Ya en la sección 5 pedimos que se detallen los mecanismos requeridos para implementar la regulación, su disposición actual y los medios para conseguirlo, ¿verdad? Si requerimos de insumos, de equipo, de vehículos, etcétera, para eso se coloca, ¿verdad? También se establece que cuánto es la disponibilidad, ¿verdad?, actual, y si no tenemos esa disponibilidad que se requiere, qué medios podemos optar para conseguir y complementarlo, ¿verdad? También con qué recursos, los recursos públicos, ¿verdad?, para implementar la regulación. En el caso se va a requerir mayor personal, ¿verdad?, para realizar qué capacitaciones o se requiere de alguna intervención o cooperación, eso se detalla, ¿verdad? Y en el número 18 ya nos permite que se detallen los indicadores, metas, tiempos y medios de verificación que van a permitir, pues, el logro de los objetivos de la propuesta de regulación. Y hoy sí, por último, ¿verdad?, está la sección de consulta pública, donde ya se mencionaba, ¿verdad?, que aquí pedimos un detalle nada más de fecha de inicio y finalización, ¿verdad?, que el detalle de los actores que consultaron, qué medios se han utilizado, ¿verdad?, por cada uno de ellos, y la propuesta de texto y un resumen de ir sometido a la consulta. Y como último, el resumen de los aportes o comentarios considerados y no considerados en la propuesta de regulación y las justificaciones respectivas. Es decir, que como parte, ¿verdad?, del proceso, esto de hecho creo que en su mayoría las instituciones lo hacen, ¿verdad?, este proceso de consulta, cuando realicen el proceso de consulta pública, hacer ese tipo de detalle, porque también nos permite, ¿verdad?, esta parte de transparentar los procesos que tenemos y si en efecto, ¿verdad?, las consultas son acordes, ¿verdad?, y van encaminadas a lo que establece o al propósito de la normativa, pues se aceptan y también se rechazan aquellas que no. Pero eso es exclusivamente, ¿verdad?, de la institución aceptarlas o no, ¿verdad?
Eso es un proceso nada más de consulta, de cómo lo visualizan, de cómo es el aporte, ¿verdad?, que realizan estos actores consultados para este proceso. Entonces, con esto hemos finalizado. No sé si tenemos un espacio para que puedan hacer alguna pregunta o sugerencia, ¿verdad?, referente a la capacitación, a la herramienta de evaluación de impacto. Bueno, creo que si no hay preguntas, bueno, cedo la palabra aquí al licenciado para que pueda dar las palabras de cierre. Muchas gracias, licenciada Marcia, por habernos conducido durante esta actividad formativa. Como siempre, muy interesante el tema abordado, ¿verdad? Igualmente, nuestro agradecimiento al ingeniero Llobet por habernos apoyado a través del chat. Y nuestro mayor agradecimiento a cada uno de ustedes, claro, ¿verdad?, por habernos acompañado esta mañana a esta actividad formativa. Antes de finalizar, solo les queremos recordar a quienes nos están acompañando y no han registrado su participación, por favor hacerlo a través del enlace que les hemos estado compartiendo por medio del chat de la reunión. Bueno, no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento y desde ya pues invitarles a las futuras actividades formativas que estaremos impartiendo. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Feliz día a todos.